Vamos a retomar, ¿sale? Entonces, nos quedamos en que les decía yo que las manifestaciones extraarticulares, pues son la uveitis, así se ve, ojo rojo, hay fotofobia, hay dolor, y se puede acompañar también de psoriasis, ¿no? Los sitios principales son codos, rodillas o la zona de la piel cabelluda. Otras manifestaciones gastrointestinales que pueden ser diarrea crónica, con o sin sangre, con o sin moco, y que tienen marcadores inflamatorios positivos, ¿no? Hay manifestaciones a otros órganos, sí, es mucho menos frecuente que en artritis reumatoide. Si ustedes se acuerdan, cuando veíamos artritis, decíamos que era frecuente la presencia de lo que es la neumopatía intersticial. Veíamos también que pueden haber nódulos reumatoides, que pueden haber nódulos en otros tipos, pulmonares, por ejemplo. Aquí las manifestaciones a nivel de los órganos es rara, ¿no? En el caso de lo pulmonar, sí puede haber datos de fibrosis apical, engrosamiento, pero es 1%, ¿no? Cambios por espirometría o tomografía, pues podemos llegar a observarlos como hallazgos. Neumotórax espontáneo, pero vean lo infrecuente que es, dolor torácico, enfermedad restrictiva pulmonar o síndrome de apnea, hipopnea obstructiva del sueño, ¿no? A nivel cardíaco, sí puede haber manifestaciones valvulares, ¿no? Insuficiencia aórtica es lo más frecuente, puede haber datos de bloqueo cardíaco también, pero súper infrecuente, ¿no? Y a otras alteraciones como de la conducción también pueden llegar a presentarse. Otras manifestaciones tardías y raras es a nivel renal. Espondilitis es muy raro que afecte al riñón, son 1% de los pacientes. Y lo más frecuente que se ha encontrado pues es la nefrolitiasis o la amiloidosis secundaria, ¿no? Todas las enfermedades crónicas, no solamente las autoinmunes, dígase diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, al ser enfermedades con inflamación crónica, van a llegar a producir este amiloide. Esta proteína se va a depositar en ciertos órganos y a la larga puede darnos manifestaciones, por ejemplo, en el corazón, amiloidosis cardíaca, en el caso del riñón, amiloidosis renal secundaria. Otra manifestación renal, la nefropatía por IgA, son pacientes que empiezan a hacer proteinuria o hacen elevación de creatinina, se hace una biopsia renal y lo que se encuentra son depósitos de inmunoglobulina A, ¿no? Otras manifestaciones, pues es la nefrotoxicidad por AINE, porque como bien decíamos, la primera línea de tratamiento es el AINE, pero la verdad es que no les vamos a dejar con AINE 40 años, pero son pacientes que como responden bien al AINE, pues hacen nefrotoxicidad. Entonces, en el tratamiento no se han actualizado mucho las guías, sigue siendo las mismas y lo único que sí es que ya hay más disponibilidad de los biológicos, ¿no? Al igual que en artritis reumatoide, vamos a usar los FARME, tanto sintéticos, convencionales, dirigidos como biológicos, pero aquí es mucho más frecuente y más temprano el inicio de los biológicos. En artritis reumatoide todavía un gran porcentaje de pacientes, a lo mejor un 60%, están bien controlados y responden al metotrexato, a la sulfidina, a la leflunomida. Espondiloartritis, no lo podemos dejar solamente con el AINE, así que luego hay que empezarle el biológico. Vamos a ver que como nuestro país pues no es una economía no tiene una economía muy significativa, pues no podemos empezar luego los biológicos, así que tenemos que echar mano como si fuera un tratamiento de artritis reumatoide. Hay pobres pacientes que están con metotrexato, azulfidina, azatioprina incluso, pero no es lo correcto, solamente que lo usan porque es lo que pueden pagar, porque pues mantener un biológico y estar pagando 20,000 pesos mensuales, pues es difícil para un paciente, ¿no? Para cualquiera. Entonces, en las guías de tratamiento lo que nos dicen es, le hacemos el diagnóstico al paciente, evidenciamos que hay una espondiloartritis axial o una espondiloartropatía periférica, pues iniciamos el AINE. Es mucho mejor un AINE continuo que un AINE solamente cuando tenga dolor. O sea, sí se le debe decir al paciente, aunque no sienta dolor hoy, tiene que tomar el AINE. Pero no podemos dejarlo ya por largos periodos, porque si no, nos puede hacer un sangrado de tubo digestivo o nos puede dar una nefrotoxicidad que lleva al paciente a insuficiencia renal. Por eso es que cuando a pesar del AINE no hay mejoría, o si sí hay mejoría, pero ya lo tiene mucho tiempo, es importante ya darle otro tratamiento. Obviamente siempre tiene que ir a la par de terapia física y casi aquí es la única de las enfermedades que no usamos tanto los glucocorticoides sistémicos, es decir,
difícilmente les damos prednisona o deflazacort, a veces al inicio de la enfermedad como para calmar un poco los síntomas, pero la verdad es que los mismos pacientes refieren que no hay mejoría con el esteroide, ¿no? Entonces, una vez que el AINE y la terapia ya les dimos, ya están haciendo, tomándolo regularmente, pero hay todavía dolor, lo que se inicia son los tratamientos que van a acompañar al tratamiento sintomático, que sería a lo mejor un glucocorticoide local, es decir, el paciente lo único que trae ahorita es dolor de rodilla, bueno, pues le hago una infiltración en rodilla, solamente tiene dolor en el codo, bueno, pues infiltramos mejor el codo. Y aquí nuestro fármaco más importante usado es la sulfidina, más que el metotrexato. Entonces, después del AINE y de la terapia física, lo que usamos son la sulfidina. A veces luego usamos la sulfidina, si es muy claro y muy evidente la inflamación y por ejemplo ya trae cambios radiográficos, pues ya no hay que esperarnos al AINE, hay que iniciarle la sulfidina. Es mucho menos frecuente utilizar otros fármacos como la leflunomida, ¿no? Casi siempre esa sulfidina y si no, metotrexato. Usamos los glucocorticoides locales, sí, y en el caso de la sacroileitis o la entesitis, ahí a veces pueden infiltrar, pero sí hay que tener cuidado porque infiltrar el tendón de Aquiles puede ser peligroso y podemos romperlo y entonces puede ser más contraproducente y no le damos ninguna mejoría al paciente. Dentro de los AINE que más utilizamos, pues aquí ya tenemos naproxeno, ibuprofeno, la verdad es que eso ya casi yo no los utilizo. Siempre nos vamos mejor por los Coxib, Etoricoxib, por su tiempo de vida media, y el Celecoxib, ¿no? Son los que más. Meloxicam también es una muy buena opción, Piroxicam lo tienen todas las instituciones de salud. Antes se decía que la indometacina era como de lo mejor para las espondiloartritis, y sí es muy buena, pero tiene una vida media corta. Entonces ahorita preferimos mejor los de vida media más prolongada. Obviamente también son más costosos. Naproxeno es bueno, pero súper gastropático. Entonces es mejor irnos con lo que menos puede dañar al paciente. Responden muy bien. Aquí si el paciente tiene lumbalgia y les dice luego me tomé el Etoricoxib, luego sentí mejoría. Pero no se pueden quedar con el puro AINE. Sí se trató de ver qué AINE es mejor. Este es uno de los estudios que fue más significativo, que presentaron una mejor respuesta al dolor entre todos, y aparentemente ganó el Toricoxib, pero pues eso fue un estudio pagado por las compañías farmacéuticas. Obviamente tenía que ganar su producto, ¿no? Entonces se dice que no hay un AINE mejor que otro, pero nos vamos más por los de vida media más prolongada y los que tienen menores eventos adversos. Entonces ya le dimos el AINE, le dimos un poco de tiempo de metotrexato, de azulfidina. ¿Cuánto es un poco de tiempo? Le damos oportunidad máximo 3 meses. No mejora, ya hay que irnos por los biológicos. Nuestra primera línea de tratamiento siguen los inhibidores de TNF y en caso de que no, ahora sí vienen los inhibidores JAK como el tofacitinib y los antiinterleucina 17, ¿no? Secukinumab o ixekizumab. Esto es la línea de tratamiento que seguimos. AINE mejoró o ya tenemos mucho tiempo con el AINE o no mejora con el AINE, metotrexato o sulfidina, y no vemos mejoría, empezamos el anti-TNF, que es lo ideal. Esto siempre ha sido nuestro fuerte en las espondiloartropatías, los anti-TNF. ¿Cuál es la segunda opción? Los inhibidores JAK, como tofacitinib, y después los antiinterleucina 17, como secukinumab o ixekizumab. También estos no solamente limitan la enfermedad, es decir, controlan el dolor, sino evitan que progrese la enfermedad y también tienen cierto efecto, no todos, ahorita vamos a ver cuáles, pero tienen efectos sobre la uveitis y sobre la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, pues ahí con el mismo tratamiento mejoramos todas las manifestaciones, tanto articulares como extraarticulares. Aquí no en todos dejamos tratamiento con metotrexato. Algunos han sugerido que sí para disminuir el riesgo de crear lo que se le llaman anticuerpos contra el biológico antidiotipo. Y algunos dicen con metotrexato, otros sin metotrexato. Aquí lo importante es que le dejemos el biológico, ¿no? ¿Qué pasa si a pesar de esto sigue activa la enfermedad, Pues hay que cambiarlo. No mejoró con el inhibidor de factor de necrosis, pues tengo que cambiar a secukinumab o ixekizumab, ¿no? No mejoró, cambio a tefositinib. No mejoró, cambio otra vez a inhibidor TNF. Y así vamos cambiando hasta poder encontrar alguno con el que mantengamos la remisión de la enfermedad prolongada.
Sí han tratado de hacer estudios comparativos entre los biológicos. Estos son los anti-TNF, adalimumab, etanercept, golimumab, infliximab y certolizumab pegol, ¿no? La verdad es que aparentemente todos los biológicos nos dan una misma respuesta en cuanto a mejoría de dolor y control de daño. Sin embargo, sí se ha visto en la vida real que etanercept es uno de los que menos mejoría en cuanto a control del dolor y progresión de la enfermedad se ha visto. Además de que es el único que en aquel paciente que tiene uveitis no lo podemos dar porque no la mejora. Todos los demás sí mejoran la uveitis. Entonces, este es uno de los que menos, pero pues sí es lo único que hay en el liste, pues ni modo, hay que dárselo, ¿no? Adalimumab siempre ha sido como el más usado, es el que más se vende, su nombre de patente es Humira y es una pluma precargada que se aplica vía subcutánea cada 15 días, ¿no? Entonces 2 veces al mes se lo están aplicando. Golimumab, la ventaja es que es mensual, entonces también es una pluma precargada que el paciente se la pone, le da un clic, se aplica el medicamento y es mensual. Infliximab es intravenoso, entonces se pone una solución intravenosa cada mes también. Bueno, pero pues hay que irse al hospital a que le administren durante 30 minutos el medicamento. Certolizumab pegol Cimzia también es muy bueno, aplicación de cada 15 días y este es el ideal para las pacientes embarazadas o las que desean embarazarse, ¿no? Porque obviamente el paciente con espondilitis pues seguramente va a querer embarazarse, la mujer joven pues va a querer embarazarse, entonces tiene que estar en tratamiento con algún biológico que sí esté permitido y el único que está permitido en el embarazo, certolizumab pegol. Entonces les decía yo que todas tienen buen efecto en lo articular, pero hay algunos que no tienen tanto efecto, por ejemplo, en el caso de la uveitis, etanercept no tiene, ni tampoco en la enfermedad inflamatoria intestinal, golimumab tampoco. Entonces hay que tener cuidado con eso. Certolizumab no se sabe bien si en CUSI, entonces el que sí se ha visto que sí tiene efecto en todo, infliximab y adalimumab, por eso es el que más utilizamos. Les mencionaba en la fisiopatología que la interleucina 23, interleucina 17 tienen un peso muy importante en su fisiopatología y por eso es que ya crearon biológicos contra esas citocinas, ¿no? Entonces aquí entre que atacan a la 17, secukinumab, ixekizumab, que son los que tenemos en México. En México todavía no tenemos estos, más que un poquito de guselkizumab, pero pues son lo nuevo que se está creando para poder tratar la espondiloartropatía y los que sí tenemos todos pues son los anti-TNF. Estos mediadores celulares se ven bloqueados por los biológicos y al bloquearlos es por lo cual se observa mejoría en la sintomatología, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando ya el paciente ya tiene una enfermedad estable, enfermedad controlada, ya está con terapia física, ya el AINE lo requiere muy ocasionalmente? Pues nos vamos a mantener así, en remisión. Sin embargo, a veces el paciente ya tiene una cifosis severa, ya tiene completamente curveada toda la columna cervical. Entonces ahí hay que darle terapia. Por lo regular nosotros no sugerimos lo que los traumatólogos a veces quieren, que eso es hacer osteotomías, sino más bien nos mantenemos con pura terapia. Y también a veces ya hacen una artrosis de cadera severa. Entonces ahí pues sí se les sugiere mejor una artroplastía total de cadera para estarles mejorando. Igual de rodilla. A veces ya tienen fusionada la rodilla. Bueno, pues entonces ahí sí que se hagan una artroplastía de rodilla. Ya en casos avanzados les va muy bien a los pacientes, ¿no? Ahora, ¿cómo empezamos el descenso cuando el paciente ya está estable? Podemos primero quitar el AINE, después podemos espaciar los anti-TNF, es decir, si su inyección se la ponía cada mes, ahora se la pone cada mes y medio. Si antes se la ponía cada 15 días, pues ahora ya se la pone cada 3 semanas y lo vamos espaciando poco a poco hasta lograr quitarlo si se puede. Si al tratar de disminuirlo hay dolor, tenemos que regresar a la dosis previa en donde se encontraba estable. Entonces esa es la espondiloartropatía. Recordando, hombre joven, lumbalgia inflamatoria, más de 3 meses, que aparte se queja de uveitis, dactilitis, entesitis, enfermedad inflamatoria intestinal, hay que buscarle una espondiloartropatía. ¿Qué le pido? HLV27, una radiografía y si está en sus posibilidades, mejor una resonancia magnética de sacroiliacas. La radiografía la pido como una radiografía AP de pelvis. Veo que tiene sacroiliitis por radiografía, tenga o no HLV27 positivo, pero tiene una PCR alta,
hago el diagnóstico. ¿Qué es lo que tengo que hacer al diagnóstico? Darle AINE, terapia física, le puedo iniciar luego la sulfidina y lo más seguro es que va a terminar usando algún biológico. Otra que vamos a ver ya mucho más rápido es la artritis psoriásica, nada más para conocer cuáles son las diferencias. Aquí en este cuadrito quiero que observemos cómo se manifiestan o qué manifestaciones nos hacen diferente en los tipos de las artritis que tenemos. Aquí tenemos artritis psoriásica, artritis reumatoide, osteoartritis y espondilitis anquilosante. Ya las 4 vimos. En el caso de la artritis psoriásica es frecuente que sea poliarticular, igualmente que en artritis reumatoide. Espondilitis anquilosante no. La espondilitis es oligoarticular y asimétrica. Eso es muy importante. Artritis reumatoide va a ser simétrica, espondiloartritis va a ser asimétrica. Lo oligoarticular también es frecuente en artritis psoriásica, es raro en artritis reumatoide y ocasionalmente se presenta en espondilitis anquilosante. La espondiloartritis, el componente de las interfalángicas distales es frecuente en artritis psoriásica, raro en la espondilitis anquilosante y raro en artritis reumatoide, porque en artritis reumatoide veíamos que lo frecuente son las interfalángicas proximales. También en osteoartritis veíamos que era frecuente la afección de las interfalángicas distales. ¿Quién me dice cómo se llamaban los nódulos de las articulaciones interfalángicas distales en la osteoartritis? Ya lo vimos, ¿se acuerdan que había 2 tipos? Los nódulos de acá, de las distales, y los nódulos de las proximales. Los nódulos de Heberder y Bouchard, ¿no? Entonces, en osteoartritis, cuando les enseñé las radiografías, les decía yo, pues son los clásicos dedos de los abuelitos, que en las partes distales tienen los nódulos de Heberder. Igual la artritis psoriásica afecta a los distales, pero no saca nódulos, solamente tienen dolor en las distales. Los otros nódulos son los de Bouchard, ¿no? ¿Naomi, tenías una pregunta? Sí, doctora, una duda, disculpe. Los que dijo que eran, que ponían que eran SS y uno que era creo que IXE, ¿esos qué dijo que inhibían ese tipo de medicamento? Los de la interleucina, ¿no? Secukinumab, cedizumab, inhibe la interleucina 17 y la interleucina 23. Ok. Esos son los antiinterleucina 17 y antiinterleucina 23, ¿no? Son nuestra segunda opción después de los anti-TNF. ¿Sí, Esther? Yo tenía una duda en cuanto al diagnóstico, por ejemplo, la presión de las vértebras para poder llegar a la caña de bambú, ¿es después de cierto número de vértebras o a partir de cuántas? Si necesito algún conteo para saber, para diagnosticarlo. Ajá. No, aquí sí no. Por lo regular no se nos pide un número porque de que empiezan todas. O sea, es difícil, por ejemplo, a diferencia de, hay enfermedades como las mielopatías donde sí se afecta L4, L5, ¿no? O me piden mínimo 2 vértebras afectadas. Aquí por lo regular cuando empieza una, todas se afectan al mismo tiempo. Por eso no nos piden mínimo 2 vértebras afectadas. En cuanto empieza uno, empiezan todas. O con que ya tenga un sindesmofito, ya con eso hay que sospecharle, porque ya seguramente en las demás vértebras lo va a hacer en el siguiente año. Muy bien. Entonces, les decía yo de las diferencias. Aquí, tanto artritis psoriásica y un poco espondilitis anquilosante pueden afectar las distales, pero artritis reumatoide es rara porque afecta las proximales. Dactilitis es muy frecuente en la artritis psoriásica, igual que la entesitis. Dactilitis es rara en la espondilitis anquilosante y psoriasis pues es muy común en la artritis psoriásica, aunque deben saber que puede haber artritis psoriásica sin psoriasis. Solamente con que el paciente tenga antecedentes de un familiar de primer grado con psoriasis y ya llegue con artritis y no tenga artritis reumatoide, puede ser una artritis psoriásica, ¿no? La espondilitis anquilosante también puede tener psoriasis, ¿no? Puede haber cambios en las uñas. A veces no tienen como tal psoriasis de piel, pero tienen psoriasis unguial. El pitting famoso es un dato de psoriasis unguial y es muy común en artritis psoriásica, ¿no?
El paciente con artritis psoriásica ocasionalmente puede tener un factor reumatoide positivo, así que no lo excluye, pero lo tiene a títulos bajos, a lo mejor 30, 35, pero no por eso ya va a ser artritis reumatoide. Si tiene psoriasis y es asimétrico, es una artritis psoriásica y no es una artritis reumatoide. Es raro que tenga anti-CCP, igual que en espondilitis anquilosante. Tienen PCR elevada, sí, artritis psoriásica, espondilitis anquilosante y artritis reumatoide es muy común que lo tenga. HLA-27 positivo es mucho más común en espondilitis anquilosante que en la artritis psoriásica, ¿no? Va a haber erosiones, sí, osteoproliferación, claro que sí. Entonces, debemos saber que los pacientes con psoriasis, el 30% nos va a ser artritis psoriásica. Es decir, de cada 10 pacientes que yo veo con psoriasis, 3 me van a hacer artritis psoriásica. Y la uveitis y la enfermedad inflamatoria intestinal es rara en artritis psoriásica, es mucho más frecuente en espondilitis anquilosante. Y la entesitis sí es mucho más frecuente en artritis psoriásica que en espondilitis. Entonces, ¿qué es más frecuente en espondilitis? Uveitis. ¿Qué es más frecuente en artritis psoriásica? Entesitis. También dactilitis puede ser más frecuente en artritis psoriásica. Entonces tenemos igual cómo evoluciona la enfermedad. Tengo un paciente que tiene genética o susceptibilidad genética, hace psoriasis en uñas o en piel, pasa el tiempo, tiene factores gatillantes, infecciones, factores ambientales, obesidad. Ahora sí hace clínicamente su artritis psoriásica. Primero puede ser asintomática, solamente cambios en la articulación, y ya después ahora sí ya presenta dolor e inflamación articular. Pasa el tiempo, ya cumple criterios de clasificación. Aquí los criterios se llaman CASPAR, y dependiendo de cómo responde al tratamiento, vemos si tiene buen pronóstico o pobre pronóstico. Y no les voy a explicar aquí todo esto, pero es todavía más compleja la fisiopatología de la artritis psoriásica, ¿no? Pero vemos casi los mismos componentes: TNF, interleucina 17, interleucina 23, interleucina 12, pero aquí ya hay más genes que se han encontrado, otro tipo de interleucinas, hay mucha participación del linfocito CD4, también de CD8, también de otros mecanismos inflamatorios, otros receptores. Es un poquito más compleja, pero las principales son estas. Por eso el tratamiento tanto de espondilitis anquilosante como de artritis psoriásica es casi igual. Radiográficamente vamos a ver también el edema periarticular. Recuerden que artritis psoriásica va a ser más periférico, o sea, le va a afectar más a las manos. También va a haber osteopenia yuxtaarticular, como lo veíamos en artritis psoriásica, pero lo más importante aquí es que va a haber proliferación periarticular. ¿Eso qué quiere decir? Forman hueso nuevo. Aquí se puede observar un poquito como que se ve más blanco estas zonas radiopacas, que es hueso nuevo que se forma. Esto es muy clásico de la artritis psoriásica, ¿no? Hueso nuevo proliferativo. Hay edema, osteopenia, disminución del espacio articular, igual que en artritis reumatoide, pero a diferencia de artritis reumatoide, forman hueso nuevo. A eso se llama proliferación periarticular. Los criterios CASPAR, pues también son un poquito complejos, pero con que tenga artritis periférica, puede tener axial o entesitis, más 3 puntos en los siguientes hallazgos, ya sea que tenga psoriasis, ya diagnosticada por un reumatólogo o un dermatólogo, o historia familiar de psoriasis. Puede ser también psoriasis unguial, solamente la presencia de pitting, y aquí ya van 2 puntos, un punto, que tenga un factor reumatoide negativo nos da otro punto, que tenga dactilitis otro punto, y que por radiografía había cambios, un punto. Más de 3 puntos nos hace el diagnóstico. Y el tratamiento es igual. Aquí sí es más frecuente utilizado el metotrexato porque responden bien. AN, podemos dejar un poquito de glucocorticoides, aquí sí, porque la psoriasis responde muy bien a los glucocorticoides. Aquí vemos una imagen de pitting, un tilleo, que es de la psoriasis unguial, y aquí sí responden bastante bien al metotrexato. ¿Podemos utilizar otros fármacos? Sí. Sulfasalacina, leflunomida, ya ciclosporina no usamos, todavía lo tiene el IMSS y el ISSSTE, pero ya casi no lo usamos. Y lo mejor, los anti-TNF, ¿no? Los mismos que les he mencionado, los anti-interleucina 12-23 como ustekinumab, y la interleucina 17 como secukinumab o ixekizumab, ¿no?
otros que se están tratando de utilizar, como los inhibidores JAK, pero los principales son anti-TNF y los anti-interleucina 12-23 o los 17, ¿no? Y nada más para que conozcan un poco de artritis reactiva, también entra dentro de las espondiloartropatías su triada clásica: conjuntivitis, uretritis y artritis. Conjuntivitis, uretritis y artritis. Esa es la triada clásica de la artritis reactiva o el síndrome de Reiter, que se conocía. Ya no se le dice todavía, ya no se le dice actualmente síndrome de Reiter, porque pues ahí en la historia cuentan que el Reiter participó en todo lo del Holocausto y todo eso, y por eso no lo quieren mencionar, pero pues muchos de los libros los van a encontrar como síndrome de Reiter, ¿no? Estos son todos los agentes que pueden causarnos las artritis reactivas. Sin embargo, el más importante para identificar es clamidia. Es decir, es un paciente, hombre o mujer, que llega con datos de infección vaginal, de infección uretral, le hacemos un cultivo y nos refiere que ha tenido dolor articular y viene con conjuntivitis, es un caso clásico de una artritis reactiva o un síndrome de Reiter. Esta identificación de los agentes pues se puede hacer solamente con un simple cultivo vaginal, un cultivo seminal, y ahí podemos identificar qué es lo que lo está causando. Causas comunes, causas poco comunes. Tiene artritis, tiene un microorganismo que la mayoría de veces puede no cultivarse y el paciente puede hacer HLA27 positivo, ¿no? Su fisiopatología es igual. Inicia en intestino, una disbiosis intestinal, pasa sangre, llega a la articulación, las mismas citocinas, solamente que aquí se van a ir principalmente a ojo, a conjuntiva, no nos va a hacer uveitis. Conjuntivitis se va a mucosa uretral o vaginal, dando una uretritis, o a nivel vaginal va a dar una vaginitis, y puede dar manifestaciones gastrointestinales también como diarrea, por ejemplo, pero lo más frecuente es artritis, conjuntivitis y uretritis, ¿no? La más frecuente de todas las que podemos encontrar, pues ya vimos que es la clamidia, salmonella, shigella, campylobacter o yersinia, pero la que más importante de identificar es la clamidia, porque sí necesita antibiótico. Es decir, todas las demás, si tengo una artritis reactiva y yo logro identificar el microorganismo, no se necesita antibiótico, excepto si el causante fue clamidia. Si yo le identifico clamidia, entonces sí. El tratamiento es AINE, podemos darle glucocorticoides. Si persiste la artritis a pesar del AINE por más de 6 meses, entonces sí ya debo dejarle metotrexato o acilfidina, y si no, algún biológico. 1 de cada 4 se va a hacer crónico. Entonces no se inicia tratamiento con metotrexato desde primera, sino después de 6 meses de persistir los síntomas. ¿Alguna duda hasta aquí? Doctora, ¿cuál dijo que era la triada? Conjuntivitis, uretritis y artritis. Conjuntivitis, uretritis o artritis. Es difícil decirlas rápido, pero esa es la triada, ¿sale? Doctora, entonces dijo que solamente antibióticos si se cultiva clamidia. Exactamente. Todos los demás, el AINE, si no mejora, pues ya metotrexato. Solo si me sale clamidia, antibiótico, lo demás no. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, para la otra semana les voy a hacer preguntas sobre esto para que lo repasen lo que ya vimos, por favor, lo vimos todo. El chiste es que vengan leídos, así aprenden mucho más a que intentan ver qué cachan aquí. Eso déjenlo para los de secundaria, ustedes ya deben de llegar leídos para que aprendan bien. Y vamos a ver para la otra lupus. Entonces, vamos a hacer preguntas de esto, voy a hablar del lupus y después de eso ya viene su examen. Los voy a dejar descansar una semana para que estudien y después les van a aplicar su examen, ¿sale? Gracias, doctora. Gracias. Nos vemos.